bonito quedaron los dos iconos, ¿verdad? Sí. Ya es de la Asunción, ya. Hay dos. Buenas tardes, hermanos, un gusto de contar con ustedes nuevamente. El día de hoy pues estaremos nuevamente intentando darles una pequeña catequesis sobre los dogmas de la Virgen María. Hace 8 días se nos hacían una pregunta después de que si alguna secta venera a la Virgen María como nosotros. Prácticamente es imposible que exista alguna secta, y de las sectas es muy difícil tener conocimiento que veneran, puesto que no tienen una doctrina ni se manejan en una seriedad formal, sino que la mayoría de las sectas son inventos de alguien que se le ocurre o busca una forma de inventar. Entonces es muy difícil poder decir que exista alguna secta que dé un culto a María con la seriedad y formalidad que se le da en la Iglesia Católica, y también, ¿verdad?, con el respeto que se le mantiene dentro de las iglesias protestantes históricas, que son la luterana, la anglicana, que son las iglesias realmente, que la iglesia así les ha llamado, iglesias históricas, pero que son iglesias que mantienen una doctrina, mantienen una formalidad, y obviamente pues eso son iglesias consideradas dentro, por así decirlo, para más fácil de comprender, como una mayor seriedad en su culto y en su forma de enseñar, a diferencia de estas sectas que por la mayoría de ellas suena feo decirlo, pero es la verdad. Son iglesias que a alguien se le ocurrió, agarró la Biblia o agarró algún libro, pero no necesariamente la Biblia, y empiezan ya a proclamar y a predicar y a decir lo que a ellos se les ocurre, lo que ellos piensan, sin un fundamento ni histórico ni tampoco bíblico en su mayoría, ¿verdad? Interpretan la Biblia al estilo que ellos pues mejor se les ocurre. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a aclarar esta pregunta, que no recuerdo el nombre de la persona que me lo hacía, pero me imagino que estaría pendiente de esta respuesta. El día de hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Hay que entender una cosa, que por lo menos el Padre Bosco es escritor ya de varios libros sobre la Virgen María, ¿verdad? Así que ahorita, por esta situación, no pudo salir a la luz pública, o no ha podido todavía hacerse la presentación formal como estaba planeado de su último libro dedicado al Perpetuo Socorro, la segunda edición de su último libro. Así que entonces, pero me imagino que ya llegará el momento para hacerlo. Ya en algún momento pues estaremos anunciando la fecha para el lanzamiento de este libro. Entonces, con esto vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este día de hoy, donde trataremos de hablar un poquito sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Los dos dogmas que ya veremos han tenido un poquito más de o han sido un poquito más tomados en consideración, porque no ha sido tan fácil poderlos proclamar dogma dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya eso lo iremos viendo poco a poco. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe siempre, que su Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca, para que a través de su Espíritu Santo podamos seguir nosotros anunciando su palabra con el amor y el deseo que hay en nuestro corazón, y que Dios siga dándonos a nosotros y a cada uno de ustedes la fuerza y el discernimiento para cada día abrir más nuestro corazón a la enseñanza, y que podamos sentir arder nuestro corazón ante la sabiduría que Él nos va regalando a cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Mis hermanos, durante esta semana hemos estado escuchando el Evangelio de los Evangelios, donde Jesús le dice a sus discípulos, ahorita no lo entenderán, más adelante lo entenderán. Y es interesante porque yo creo que la fe católica, o la fe de nosotros, la fe cristiana, no la podemos acabar de un solo. Es como algo que no puede acabarse de un solo, sino que conforme va avanzando el tiempo, pues vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, a la hora de llegada, siempre hay algo nuevo en el Evangelio. Aunque a veces podamos decir, la misma lectura de siempre, el mismo... Pero siempre Dios nos va revelando algo nuevo en el Evangelio. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Cuántos años tardó, por así decirlo, desde el nacimiento de Cristo hasta su proclamación como dogma? 1956 años tardó este dogma. Pero 1866. Es en el 86, ¿verdad? 1854, perdón, estoy enredado con el otro dogma. 1854. Mientras que la Asunción tardó 1950 años. Entonces quiere decir que han sido dogmas que han estado durante mucho tiempo en la discusión de la iglesia, en la discusión lógica. ¿Por qué? Porque la iglesia, ya lo hablábamos la semana pasada, el padre Bosco nos exponía muy bien lo que es un dogma. No es algo que simplemente se te va a ocurrir y lo vas a decir, sino que tiene que ser una verdad de fe que se ha estudiado, se ha revelado, y tiene que haber una seguridad de que no es un invento de la persona del Papa o de la persona que lo está proclamando. Lo vemos como en el caso de la Inmaculada Concepción. Fueron muchísimos años, y de la Asunción, fueron muchísimos años de estudio para llegar a proclamar este dogma dentro de la iglesia. Y pues ahora lo tenemos, y todavía siguen siendo dos dogmas que siguen levantando mucha contradicción dentro y fuera de la iglesia, aunque no lo creamos. ¿Por qué? Porque son dogmas que podrían decirse no están del todo claramente en la Sagrada Escritura, sino que han sido más desde la revelación. Entonces ahí es donde podemos tener el encontronazo con algunas personas que lo que dicen es, si no está en la Biblia, pues entonces no es cierto. Pero acuérdense que también nosotros tenemos lo que llamamos la tradición. Es bueno aclarar que cuando la iglesia proclama un dogma, lo proclama para siempre. No es que la iglesia va a proclamar un dogma hoy y mañana va a decir, este dogma que se proclamó ya no es dogma. Nos equivocamos, cometimos un error teológico, un error de comprensión. La iglesia, cuando proclama un dogma, lo proclama bajo las luces del Espíritu Santo. Y eso fue lo que le llevó a la iglesia llegar a los dogmas. El de la Inmaculada Concepción en 1854 y el de la Asunción de María en 1950. Hay que tener en cuenta también que las verdades de nuestra fe contenidas en las Sagradas Escrituras las encontramos de manera explícita y de manera implícita. Y aquí viene el punto en que los que se han opuesto al dogma de la Inmaculada Concepción de María y más al dogma de la Asunción de María, que por no encontrarse una serie de citas explícitas, entonces dicen que por no encontrarse no debe proclamarse ese dogma o no debe creerse en este dogma. Entonces la iglesia nos enseña que encontramos estas verdades de manera explícita y de manera implícita. Voy a leer un pasaje de manera implícita o indirectamente. El siguiente pasaje es este. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta cita es una cita implícita,
¿A quién hace referencia? A la Santísima Virgen María. Así vamos a encontrar varias citas para el dogma de la Inmaculada y para el dogma de la Asunción de manera implícita, pero también las hay explícitas. En el caso del dogma de la Inmaculada Concepción, tenemos en San Lucas el momento que el ángel Gabriel se presenta ante María y la saluda diciéndole llena de gracia. Ya con este llena de gracia, llamarla quejaritomene, la está el ángel saludando y encontramos de manera explícita esa gracia de Dios derramada en el ser de María. Así es. Por eso creo que ustedes han escuchado en algunos momentos que se habla de la nueva Eva y el nuevo Adán, haciendo alusión a Jesús y a María, la nueva creación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la concepción de María, la concepción de María no es una concepción virginal como la de Jesús, que hablábamos hace 8 días, ¿no? Cuando hablábamos de la virginidad de María. La concepción de María no es una concepción virginal. La concepción de María tiene un padre y una madre. ¿Qué es lo que sucede en la concepción de María? Que Dios la protege de todo pecado, para lo que ha dicho el Padre, la queritomene, hacerla la llena de gracia, la que en ella está la gracia de Dios para que sea la madre de su Hijo. Entonces, mis hermanos, un ejemplo que muchas veces nos lo han puesto, ¿verdad? Nadie se va a servir un plato de comida o de buena comida en un traste sucio o en un plato sucio. Entonces, la llena de gracia, María se convierte en la nueva Eva. ¿Por qué? Porque María es la nueva creación del Señor, es la nueva creación, en ella va a nacer la nueva creación. Por eso me preguntaba y estaba mientras leía, preparando para esto, de que si Eva y Adán antes de cometer el pecado fueron concebidos en esta gracia, sí. Después de que cometen el pecado, recuerden que ellos pierden la entrada con Dios. Entonces, María concibe esta gracia de ser, no de ser una concepción virginal, sino la gracia de que Dios la libre de todo pecado para que sea la madre de su Hijo, para que en ella se engendre la madre de su Hijo. Entonces Dios, desde antes de su concepción, la ha librado ya de todo pecado para que ella pueda ser la madre de su Hijo. Sí. Hay que tener muy claro dos conceptos con los cuales algunos hermanos nuestros evangélicos confunden al católico no instruido. Y son estos dos términos muy sencillos. Confunden Inmaculada Concepción con concepción virginal. Dos cosas diferentes. ¿A qué se refiere la Iglesia cuando dice Inmaculada Concepción? Se refiere a la concepción de María en el vientre de su mamá, Santa Ana de Belén. La concepción virginal se refiere a la concepción de Cristo en el vientre de su madre, María. La concepción de María fue normal por sus padres santos Joaquín de Nazaret y Ana de Belén, como nosotros fuimos concebidos por los nuestros. La concepción de Cristo fue milagrosa, porque María lo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Eso es lo que la Mariología nos enseña en la rica tradición de la Iglesia. Entonces no olvidemos estos dos conceptos, concepción virginal e Inmaculada Concepción, que precisamente con estos dos conceptos, repito, algunos pastores evangélicos confunden a los católicos no instruidos, nunca al católico instruido. Bueno, ya como decía el Padre, ¿verdad? Es lo que les estábamos explicando, de que María, como Jesús, ni tampoco, y eso ya es algo que nosotros lo tenemos claro, María no es una diosa, María es un ser humano como nosotros, que ha sido elegido por Dios desde antes de su concepción para una misión especial. Que es lo que decíamos la semana pasada y con el Padre Bosco lo decíamos, que
si no fuera porque es elegida para ser la madre de Dios, ninguno de los otros dogmas tendría ningún sentido, porque todo empieza por el dogma de la maternidad, por el don de la maternidad. De ahí se desprenden los otros tres dogmas de la Virgen María. Ya el Padre lo explicaba muy bien, de que María es concebida como cualquiera de nosotros, porque en ella sí hay un origen de su concepción. Lo único es que Dios la aparta de todo pecado, la libra del pecado original, para que ella sea, por así decirlo, un recipiente resplandeciente, digno de portar al Creador del universo, digno de portar a su Hijo. Esa es la concepción inmaculada de María. María es concebida como uno de nosotros más, pero con la gracia de que Dios la preserva de todo peligro y de todo pecado, para que sea la madre de su Hijo. Entonces, mis hermanos, María se convierte para nosotros en la nueva Eva. ¿Por qué? Porque de ella va a desprender la nueva creación. De ella va a llegar la nueva salvación para nosotros, que es Cristo Jesús, quien Pablo en muchos momentos va a llamar como el nuevo Adán, la nueva creación, puesto que a través de Jesús nos va a llegar la vida eterna, nos va a hacer a todos nosotros parte del pueblo elegido de Dios y la nueva creación, como también lo va a llamar Pablo. Entonces, por eso es que a María y a Jesús se les conoce, a Pablo en sus cartas lo va a llamar como el nuevo Adán. Entonces, por ende, María va a ser la nueva Eva, esta mujer, y esta famosa frase que recuerdo un profesor que nos daba, que él era de la clase, él era marista, una congregación que se llama, le dicen así, los maristas, y él era feliz cuando nosotros le poníamos en los exámenes, ¿verdad? Por Eva entró el pecado, pero por María entró la gracia, ¿verdad? Por una mujer entró el pecado y por una mujer también entró la gracia para el mundo. Así que entonces María se convierte para nosotros en esa nueva fuente de gracia por donde Dios va a canalizar todo su amor al mundo entero, porque es donde lo va a decir el Evangelio de Juan, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Y por dónde lo envía? Por medio de María, que se convierte en este canal dispensador de la gracia, y obviamente pues no podía ser un canal manchado por el pecado, no podía ser algo sucio, algo que estuviera impresentable ante los ojos de Dios para tan grande acción que iba a realizar. Así que por eso María se convierte en la llena de gracia, en la mujer que Dios ha elegido para que sea la madre de su Hijo. ¿Qué quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción? Quiere decir que en el instante mismo de su concepción, en el vientre de su madre, Santa Ana, María fue preservada de toda mancha de pecado original y fue colmada por el Espíritu Santo con la gracia santificante. En ese momento María fue como plasmada y hecha nueva criatura por el Espíritu Santo. Nos enseña la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, toda pura y toda bella. Por eso en Oriente a María la llama la Panaguía, es decir, toda pura, toda santa. Inclusive el Padre Bosco me ayuda con esta parte. Hay una de los, por así decirlo, discusiones que se va a armar en torno a este dogma, era si María era preservada o, ¿cuál era la otra palabra, padre? O no, sí, pero purificada, eran las dos palabras. Es decir, que si María había sido concebida sin pecado original desde el vientre, o que una vez que nació Dios la purificó para que fuera ella la madre del Hijo de Dios. Esa fue como la gran discusión que se dio siempre entre dos corrientes de la Iglesia, hasta que el Papa Pío IX, que no lo habíamos mencionado, que es el Papa que va a dar el dogma de la
Inmaculada Concepción va a decir que no, que María es concebida desde el vientre de su madre, o sea que María es preservada de todo pecado desde el vientre de su madre. Pero la discusión era esa inicial, si María había sido concebida sin pecado original o había sido después purificada, después de su nacimiento purificada del pecado original para que fuera la madre de su hijo. Aquí va a descartar un hombre en la historia, un franciscano, Juan Duan Scott, que es quien va a explicar muy bien el dogma, quien va a hacer una muy buena defensa de la concepción inmaculada de María, que es la que va a dar paso para que Pío IX o el Papa Pío IX dé por válido por la pronunciación del dogma de la Inmaculada Concepción de María y diga: no, María no fue purificada, María fue concebida sin pecado original, que eso sería como la semana pasada que hablábamos sobre los diferentes posturas que había de gente que opinaba una cosa sobre el dogma de la maternidad, los opositores que hablábamos que eran herejías, solo que aquí no eran herejías, sino que eran discusiones de fe, como dice el padre. ¿Por qué? Porque un dogma es algo que después no vamos a decir: ay, es que se equivocó, entonces hay que corregir, borren ahí, corrijan. No, ya el dogma se quedó. Entonces tiene que haber una muy buena discusión de fe para que cuando ya el dogma se proclame dogma como tal, no vengamos después a decir: ah, no, es que ahí nos equivocamos, hay que borrar, hay que corregir, que miren, no. Entonces esta discusión que yo les estoy planteando, que a veces ahorita el padre puede también reforzar más, no es herética como hablábamos hace 8 días, que tal vez se dieron muchos pensamientos en herejías en ese momento, pues sí, pero esta era una discusión dentro de la iglesia buscando siempre la mejor respuesta hacia cada uno de nosotros, la mejor respuesta a la iglesia. Entonces se hablaba de María como concebida sin pecado original, de su concepción libre de todo pecado desde antes de su concepción, o María purificada después de su nacimiento. Y obviamente pues el Espíritu Santo ilumina a Pío IX o a Pío IX para que se proclame el dogma de la Inmaculada Concepción, diciéndonos que María es desde antes de su concepción inmaculada para ser la madre de su hijo. Sí, se defendió con mucha fuerza el dogma de la Inmaculada Concepción, haciendo énfasis en esto de sin mancha del pecado original. Antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, no se le llamaba Inmaculada Concepción, sino que se le llamaba la limpia concepción de María, limpia concepción de María. Una vez que se define el dogma, queda claro, es entonces que se comienza a llamarle Inmaculada Concepción. En Tegucigalpa, Honduras, antes de que se erigiera la actual Catedral Metropolitana, había una ermita que fue devorada por un incendio, y esa ermita, que había sido construida antes de la proclamación del dogma, se llamaba así, la Iglesita de la Limpia Concepción de María. El padre mencionaba aquí a un personaje en la historia de la iglesia y en las páginas de oro de la Mariología. Nos referimos al beato Dun Escoto, Juan Dun Escoto. Él fue uno de los grandes defensores del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Entre otras cosas que se discutía era la siguiente: si María había sido redimida por Cristo o no había sido redimida por Cristo, ya que si María había sido, desde el mismo instante de su concepción, había sido preservada del pecado original, entonces preguntaban algunos teólogos: si ella fue
preservada del pecado original, entonces necesitó María ser redimida por Cristo como nosotros necesitamos ser redimidos por Cristo. Entonces aquí venía la respuesta y la discusión teológica, que no era en torno a una afirmación herética, sino que había que discutir. Estas eran grandes discusiones teológicas, bíblicas, de hombres pensantes, hombres sabios, hombres que conocían la tradición, hombres que conocían la palabra, hombres que amaban a la iglesia, y por eso ayudaron con sus discusiones a que se fuera configurando poco a poco el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces surgía esta pregunta, esta inquietud, y muy válida: si María fue preservada del pecado original, ¿necesitó entonces ella no ser redimida o ser redimida? La respuesta sabia fue que María también fue redimida. Fue redimida como nosotros fuimos redimidos. ¿Por qué? Porque la redención copiosa de Cristo es universal. Todos fuimos redimidos por Cristo. Todos fuimos salvados por Cristo. Pero, entonces, aquí viene la acotación teológica. ¿De qué forma entonces María fue redimida? Si nosotros fuimos redimidos, ¿cómo fue redimida María? Entonces, a María la redimió el Señor preservándola del pecado original. Preservándola. A nosotros, ¿cómo nos redimió? Nos ha redimido con su sangre y nos ha salvado por medio del bautismo. Entonces, nosotros redimidos por el bautismo y María fue preservada. Entonces, son dos formas en que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado. Y entonces, Juan Duns Scoto, para presentar este argumento, él dijo lo siguiente, y se lo voy a leer porque esto pertenece a las páginas de oro de la Mariología. Él hizo 3 preguntas concretas a la asamblea ahí reunida. Y las preguntas fueron las siguientes: ¿a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Todos respondieron: sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Segunda pregunta: ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Todos respondieron: sí, Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, es decir, inmaculada. Tercera pregunta: ¿lo que a Dios le conviene hacer lo hace o no lo hace? Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces, al escuchar esta respuesta, Scoto exclamó, respondiendo a cada una de las preguntas o haciendo resonancia de las preguntas y respuestas: para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha de pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Así, lo que Dios pensó, lo quiso y lo hizo. Y dicen que al terminar de hablar, Duns Scoto fue aplaudido eufóricamente y todos los allí presentes aceptaron la verdad. Se cuenta también que este argumento o prueba se le ocurrió al sabio Duns Scoto al pasar por frente de una imagen de la Virgen María y le dijo lo siguiente: oh sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Esto fue el argumento que como base para la proclamación posteriormente del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Por eso es que a Duns Scoto se le llama el doctor sutil, por esta sutileza teológica con la que todos los ahí presentes aplaudieron y estuvieron totalmente de acuerdo con él. Bueno, yo creo que aquí podemos ver con lo que nos acaba de comentar el Padre Bosco, ¿verdad? Como cuando el Espíritu Santo quiere algo, pues lo hace, ¿verdad?
Eso es como cuando hemos escuchado la lectura de cuando Pablo está en medio de los atenienses y tiene que defenderse y el hombre no haya por dónde salir y se acuerda que con el tema de la resurrección se salva, ¿no? Y por ahí se va. Y creo que aquí es donde se ve cuando el Espíritu Santo realmente quiere algo, te da la sabiduría para poder salir. En este caso, ¿verdad? Con estas bellas, con unas preguntas tan simples y tan sencillas, pues Él logra hacer entender que sí realmente María es concebida sin pecado original. Con unas preguntas donde nada más han tenido que decir sí, 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 para poder llegar a una conclusión que llevó años de estudio, de años de mucho estudio. Ya les digo, ¿verdad? No estamos diciendo acá que hubieron, que las posturas dentro de la iglesia eran pleitos, no, sino que eran discusiones teológicas, discusiones fundamentadas, porque el dogma no podía darse sin un argumento teológico válido. Entonces, ¿verdad? Por eso es que se llevó el tiempo que se llevó la discusión que llevó, pero no porque fuera un dogma que no porque estuvieran peleados en la iglesia ni nada por el estilo. Entonces, bueno, mis hermanos, Padre, ¿tienes algo más sobre la Inmaculada? Y que sobre este argumento, pues en ese momento a nadie se le había ocurrido tal cosa. Fue el Espíritu Santo y la misma Madre del Señor que iluminaron a Duns Scotus para que él diera este argumento. Hay otro personaje que quiero mencionar, y este personaje dijo lo siguiente sobre la Inmaculada Concepción de María antes de ser proclamado el dogma. Les voy a leer lo que este personaje predicaba. Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original. Estas palabras no son de ningún santo, son de Martín Lutero. Martín Lutero tenía una devoción muy especial a la Virgen Santísima, y él defendía también, porque Martín Lutero era teólogo, y él también entró en esta discusión antes de pues la ruptura con la iglesia. Pero Martín Lutero siempre, antes y después, amó a la Virgen Santísima y defendió el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, ya hace 8 días también decíamos, ¿verdad? Y les invitábamos a buscar la tesis de Martín Lutero sobre la Virgen María para que ustedes mismos vean que así como lo acaba de explicar, lo acaba de leer el Padre, hay la tesis dedicada a la Virgen María en la que él escribe. Él en ningún momento hace ofensa ni mucho menos agrede la imagen la imagen física, por así decirlo, la persona de María. Al contrario, él siempre va a dar el lugar que María se merece dentro de la fe cristiana. El otro dogma que queríamos discutir, Padre, podríamos cerrar con las enseñanzas del dogma de la Inmaculada a nosotros. Usted se podrá preguntar, querido hermano, querida hermana, ¿pero qué aprendemos nosotros del dogma de la Inmaculada? Conocer la definición del dogma, conocer el argumento de Beato Duns Scotus, conocer pues todo eso. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Ese concepto del dogma de la Inmaculada, cómo bajarlo a mi vida y cómo yo ser testigo del dogma de la Inmaculada Concepción. Y aprendemos muchísimo. Lo que aprendemos de este dogma, o lo que nos enseña el dogma de la Inmaculada Concepción de María, nos enseña 5 cosas básicas y muy sencillas. La primera, nos enseña el gran amor de Dios Padre por María, a quien colmó de gracias para que pudiera convertirse en la madre de su Hijo unigénito y pudiera así ser colaboradora del plan de salvación. Nos enseña las maravillas que hace Dios omnipotente para gloria suya y beneficio de todos nosotros. Todos fuimos beneficiados. Nos enseña la potencia de la redención de Cristo, que preservó a su Santísima Madre de nunca caer en el pecado
y le concedió por adelantado los frutos de su pasión. Nos enseña las maravillas que obra el Espíritu Santo en una criatura totalmente dócil a Él. El dogma de la Inmaculada Concepción nos enseña y nos recuerda la vocación a la santidad. Aquí viene la parte ya concreta que refiere a nosotros directamente, a los que estamos llamados todos a la santidad. María es nuestro máximo modelo de santidad después de Cristo, nuestro Señor. Ella nos enseña, intercede por nosotros para que luchemos contra el pecado y alcancemos un día el gozo de la patria celestial. Hermanos, entonces, una pregunta, ¿nos están viendo bien a los dos? Porque veo por ahí que ponen que no se ve bien al Padre Bosco. ¿Podría alguno de las personas de ponernos algún mensaje si es que no está bien la transmisión para acomodar un poquito las cámaras? Por favor, nos digan si nos ponen ahí, ¿se ve bien? Un sí, alguno de los que estén conectados o un no para... porque vi un mensaje anterior. Bueno. El otro dogma del que vamos a hablar ahorita sería el dogma de la Asunción. Ese es el último dogma mariano que se ha aprobado en la Iglesia, y este fue en el año 1950, que es el dogma también que va a ser aprobado por el Papa Pío XII. Es decir, nos hemos quedado con los píos, ¿verdad? Con Pío IX o Pío IX. Bueno, entonces, ok, muchas gracias Patricia y Guillermo, muchas gracias por la respuesta. Ok, Mayra, gracias. Entonces, bueno, padre Andrés, creo que es Andrés Martínez, el padre, quien nos dice ahí, lo de lenta la transmisión es que aquí en Panamá estamos teniendo ahorita problemas con la transmisión porque al parecer al haber tanta gente conectada ahorita en las redes, a raíz de en la transmisión, y a pesar de eso, además de eso, la que nos ha caído ayer y hoy, creo que eso también hace que las redes se pongan un poco más lentas, así que entonces creo que eso también en la red, pero eso creo que ahí les pedimos que tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Y también aquí a nivel interno de la casa estamos todavía teniendo problemas con las redes, entonces pues sí, es por eso tal vez es que está la transmisión. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es el dogma de la Asunción de María. María llevada en cuerpo y alma al cielo. Esta es una de los dogmas que también, ¿verdad?, ha llevado muchos años de discusión teológica para poder hacer una realidad dogmática dentro de la Iglesia. Y es en el año 1950, precisamente hace 70 años, que este dogma entra a regir dentro de la Iglesia como un dogma. Es llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, una de las teorías que decían que este dogma era que era imposible pensar que el cuerpo que llevó al Redentor, el cuerpo que llevó en sí al Hijo de Dios, conociera la corrupción de la tumba. No podía conocer la corrupción de la tumba, sino que tenía que ser llevada en cuerpo y por su propio Hijo. Inclusive así es como lo vamos a leer en los evangelios apócrifos, que el mismo Jesús, una vez terminado el paso de María por este mundo, dice de la muerte de María. En ningún momento hablan de la muerte. Una vez terminado el tiempo de María en este mundo, Dios envía, su Hijo baja para llevarla a la presencia de Dios en cuerpo y alma. Sí. Así como el dogma de la Inmaculada Concepción, antes se decía la limpia concepción de María,
antes de proclamarse el dogma de la Asunción, se decía la dormición de María. Por eso hay muchas imágenes donde contemplamos a la Madre del Señor que está dormida, esperando ese momento en que su Hijo Jesucristo la lleva junto a Él. Y por eso se decía antes la dormición. Y se celebraba desde las vísperas del 15 de agosto. Ya el 14 por la noche se celebraba una Eucaristía recordando cuando María se quedó dormida para ser llevada al cielo. Es hasta el momento que se proclama el dogma cuando ya se define y se le llama Asunción de María. Este dogma es un dogma bastante difícil y complejo. ¿Por qué? Porque una de las razones que se da es que no se encuentran cita explícita. Ya hemos explicado lo que es una cita, una referencia explícita e implícita. En el caso del dogma de la Asunción encontramos una variedad de citas implícitas que nos hablan de este dogma de la Asunción. También es importante decir que la Iglesia en sus inicios siempre creyó que María había sido llevada al cielo, que María no pasó por la corrupción del sepulcro. Uno de los grandes santos, San Juan Damasceno, es uno de los defensores, que ya él habla en sus escritos sobre esta realidad en cuerpo y alma en el cielo. Este santo y otros grandes santos también hablaban al respecto. Vemos entonces, mis hermanos, que el dogma de la Asunción es el dogma más jovencito, porque después de ahí no se ha proclamado ningún otro dogma más con respecto a la Virgen María. Son los 4 dogmas que fundamentan nuestra fe en María, o nuestra fe o la parte mariológica de nuestra fe. Entonces, María es llevada en cuerpo y alma al cielo, como nosotros lo esperamos. María para nosotros es el orgullo de nuestra raza, como por ella va a ser la primera de nosotros que va a experimentar en sí la gloriosa resurrección. Ella es la primera de nosotros que se va a adelantar para ya experimentar esa gloriosa resurrección de cuerpo y alma, que es la promesa que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. María va a ser la primera, por eso en muchos momentos van a decirle el orgullo de nuestra raza. Va a ser ella la primera en experimentar en cuerpo y alma al cielo. María goza de privilegios de manera anticipada. Nosotros vamos a gozar de la presencia de Dios cuando llegue ese momento de la resurrección de los muertos, lo que nosotros profesamos en nuestra fe santa, católica y apostólica. ¿Qué pasa con María? María lo vive de manera anticipada. Las prerrogativas, los privilegios de María concedidos a ella por ser la madre del Señor. Ella se encuentra con su Hijo muy amado Jesucristo en cuerpo y alma, de manera anticipada, lo que nosotros vamos a vivir ya en el momento en que venga la resurrección de los muertos. Bueno, hay una pregunta que no va con los temas que estamos, pero bueno, también voy a tratar de explicarle lo que me acuerdo, porque la verdad que no estoy ahorita preparado para la pregunta. Que si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, que es lo que nos atacan siempre los evangélicos, porque como le dicen, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Mis hermanos, hay que entender una cosa. En el lenguaje que hablan Jesús y María, que si no me equivoco es el arameo, ¿verdad? El arameo, el hebreo, no existe la palabra primo. No existe la palabra primo ni sobrino, sino que todos son hijos. Es decir, con los hijos, con sus sobrinos, y para ella le van a decir, ahí está con tus hermanos, ahí está con tus hermanas. Entonces, ahorita yo prometo que la próxima semana, porque ahorita sí me agarraste, pues no recuerdo las citas bíblicas, para que veas cómo es que cómo podemos dar por válido de que María no tuvo más hijos.
porque ahorita la verdad no estoy preparado para la respuesta con con las citas bíblicas a mano. No sé si el padre Bosco tiene alguna. ¿Quién es la que pregunta o quién pregunta? La que hace la pregunta es. Ay, ya no me dejó ver. Fina Martínez es la que hace la. Fina Martínez. Bueno, Fina Martínez. El sábado pasado, el dogma de la virginidad perpetua de María. Y disculpen que nos salgamos o que regresemos al dogma del sábado pasado. Pero estas son cosas que debemos tener claras y que todo cristiano católico debe saber para defender y dar testimonio de su fe. ¿Qué decíamos en cuanto al dogma de la virginidad perpetua de María? 3 razones muy sencillas y lo vamos a recordar. El primero, que María concibió a Cristo virginalmente sin concurso de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo. Segundo, que María dio a luz a Cristo virginalmente sin perder su virginidad. Tercero, que María siguió siendo virgen por el resto de su vida y nunca tuvo otros hijos además de Jesús. Decía el padre lo de la palabra, el vocablo hermano, que se pronuncia ken. Esta palabra o este vocablo encierra a todos, primos, hermanos, primo segundo, el vecino e inclusive el conciudadano en ese tiempo era considerado hermano. También hago una referencia bíblica. Cuando en los evangelios se dice el unigénito, el primogénito, estas 2 palabras tienen un significado mucho más amplio que en el nuestro castellano. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién es el primogénito para nosotros? El hijo mayor. Bueno, yo soy primogénito. Mis hermanos me siguen a mí. Cuando a un padre le preguntan, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 6 hijos. Y él es mi primogénito. ¿Qué está diciendo? Mi primer hijo, porque vienen otros. Pero fíjense que en la Biblia no es así. Primogénito es uno, el único, no hay otros. Y ahora hago una referencia histórica. Había en ese tiempo un gran historiador llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene una obra muy importante que se llama Antigüedades Judías. En ese libro, Flavio Josefo describe prácticamente todo cómo vivían los judíos en esa época. Era un hombre que no se le escapaban ni siquiera, escuchen bien, las medidas de las ventanas, el tipo de madera con que hacían las puertas, el material que usaban para construcción. Era un hombre en sus escritos muy detallista. Fíjense que él hace referencia de Jesús y María y no menciona en ningún momento a los hermanos de Jesús. Viene la pregunta, ¿cómo un historiador tan serio como Flavio Josefo, que hasta decía las medidas de las puertas, se le haya escapado ese gran detalle? Es porque no los había. Bueno, gracias, padre. Yo ahí sí, me disculpan, pero en ese tema sí no estaba bastante preparado, me agarran fuera de base y yo prefiero cuando algo no sé, si no hubiera estado, le hubiera dicho, la próxima semana le respondo. Prefiero mejor responder, pedir perdón o pedir disculpas, responder después que confundir más a la gente. Bueno, ya aprendí algo nuevo acá con el padre también, ¿verdad? Que no por gusto me lleva bastantes años ya adelante. Para mí ha sido una grata compañía con él y me ha encantado desde que aceptó acompañarme en esto de las catequesis, porque creo que ha sido una riqueza realmente, tanto para mí, ¿verdad?, como para ustedes, pues poder contar también con él que nos esté ayudando en estas catequesis. Bueno, entonces acá, Padre Bosco, te mandan saludos dice, saludes a nuestro recordado y querido párroco de la parroquia del Santísimo Redentor en Managua. Así que ahí le mandan saludos al Padre Bosco, también Julio, muchas gracias, y todas las personas. Padre Bosco, ok, es cierto. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a los temas, o padre, si tienen alguna alusión más. Perdón. Quiero leerles la fórmula de proclamación del dogma de la Asunción de María. Los dogmas tienen una fórmula con la cual se proclama ese dogma, es decir, el momento culmen oficial, las palabras con las que queda ya definido este dogma. Les voy a leer una parte porque la fórmula es bastante extensa. Les voy a leer esta fórmula para que tengamos una noción de lo que
se dijo lo que dijo el Papa en ese momento cuando definió el dogma. Lo dice de la siguiente manera: por tanto, después de elevar a Dios, escuchen bien estas palabras del Papa, por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Ahora hago una referencia bíblica. Cuando Jesús le entregó las llaves a Pedro, ¿recuerdan ustedes lo que le dijo? Claro que lo recuerdan. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Papa, que es el sucesor de Pedro, tiene esa gracia de atar y desatar. Entonces, al definir un dogma, queda este dogma definido en la tierra y en el cielo. Y yo creo también, hermanos, que si hemos leído la historia de Elías, cómo es llevado al cielo, pues si Dios hace esto con Elías, que era un hombre posiblemente bueno, pero igual también que nosotros pecador, cómo no lo va a hacer con su madre, que ha sido pues la que le ha dado la vida, la que le ha cuidado, y que también yo desde ahí lo saco ya como un sentimiento muy personal, ¿no? ¿Qué no seríamos nosotros capaces de hacer por nuestra madre? Y pues más Dios todavía, que es el Hijo por excelencia también, ¿verdad? Así que entonces, pues, si no hay más preguntas sobre el tema, si desean hacer alguna pregunta. Bueno, sepan que para nosotros es un gusto más bien poder verles, seguirles, saber que nos están acompañando de las dos parroquias, ¿verdad? Se hace la transmisión, que nos acompañan de las dos parroquias, así que más bien las gracias no es para nosotros, sino para ustedes, que desde el primer día que se ha intentado hacer esa catequesis, pues ustedes nos han seguido, nos han sabido comprender en algunos momentos como no pudimos transmitir, y les agradecemos más bien este detalle. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos, tanto de las dos parroquias, Nuestra Señora de la Asunción como San Gerardo Mayela, y también desde las personas que nos acompañan desde otros países, que les decíamos que estaba conectado Nicaragua, por ahí se nos conectan también de Honduras, Costa Rica también, muchísimas gracias. Y la gente de acá de Panamá que no pertenecen a nuestra parroquia, pero que ya han hecho un lazo de amistad con nosotros, ¿verdad? Que es la gente que atendemos en la capilla del Centro Médico Paitilla. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Sabemos que los hermanos de Doña Beatriz, que están ahora en Estados Unidos, pues también nos han acompañado, al igual que nos acompañan en las transmisiones de la Eucaristía, porque si hay algo que yo creo que esta pandemia ha venido a hacer aquí en Panamá, algo nuevo para ustedes, porque yo creo que no estaban acostumbrados a esto por la realidad del trabajo, es que es muy difícil que a mí me vean en la parroquia de San Gerardo y muy difícil que vean al Padre de la Asunción, por el hecho de que los dos tenemos nuestras responsabilidades, cada quien en su lugar, y así ha sido de años. Entonces, de vez en cuando, pues alguno de los dos celebra una misa en las parroquias, pero no es algo muy común. También esta pandemia o este espacio nos ha permitido a los dos tanto compartir con las dos parroquias a través de las redes, como también acercarnos a las diferentes puntos pastorales de ambas realidades, ¿verdad? Porque cuenta, pues bueno, los hermanos de Paitilla ya ahora conocen al padre Bosco, conocen al padre Roberto,
Ya los hermanos de San Gerardo pues hemos tenido la oportunidad de conocerme. Yo también pues ahí a través de las redes he ido preguntando quién está. Y lo mismo, ¿verdad? Pues los de la Asunción han tenido la oportunidad también de compartir a través de las redes con el Padre Bosco. Entonces yo creo que más bien es agradecerles a ustedes de su fidelidad y el hecho de estar con nosotros en todo momento, ¿verdad? A pesar de que la situación pues nos ha llevado prácticamente a también tener que encerrarnos, pero no alejarnos. Hemos hecho, pues yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por mantenernos unidos en la fe, así que entonces se les agradece montones. Dios lo permite, pues mientras podamos seguiremos compartiendo con ustedes algunos temas en esta forma de catequesis mientras sea necesario. Así que muchísimas gracias a ustedes y saludos para todas las personas que nos han en diferentes lugares de América Central y de América Central también. Nosotros venimos de una congregación misionera, pero es una congregación mariana por excelencia. Su fundador, San Alfonso María de Ligorio, más grandes santos de la iglesia y muy mariano. Varios de ustedes han leído parte o en su totalidad las glorias de María. Fíjense que las afirmaciones que hace San Alfonso, que vivió antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada, esos textos de San Alfonso ayudaron mucho a la hora de definir el dogma. Tomaron en cuenta los escritos o parte de los escritos de San Alfonso María, llegar a la conclusión y a la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, pues entonces a ustedes gracias, sabemos que nos estás acompañando desde Texas, de Houston, Texas, así que muchísimas gracias Nancy, también Lili Peña, gracias a ustedes. Y pues sí, la verdad que ahí por ahí vi que pasó un mensaje, no alcancé a ver quién era, que sí, que la situación nos ha dado la oportunidad de estar separados pero a la vez más cerca, ¿verdad? Así también que se ha buscado la forma de que podamos tener una cercanía a través de las redes y pues como lo decían, ¿verdad? Pues gracias a eso pues se ha podido dar esta forma de catequesis también. Y sabemos que no solo nosotros, porque hay muchísimos hermanos ahorita en las redes haciendo su mayor esfuerzo por llevar llevar la palabra, por llevar alguna catequesis o alguna forma de mantener viva nuestra fe o de sentirnos acompañados durante este tiempo. Así que entonces, pues yo creo que es ustedes porque nos permiten llegar hasta sus hogares a través de esta tecnología, ¿verdad? Así que les agradecemos muchísimo por esta oportunidad de poder con de estos medios. Así que entonces, bueno, pues vamos terminando, Padre. Si te gusta, entonces como yo empecé, usted puede dar la bendición final para que termine. Vamos a saludar a nuestra Madre y Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias hermanos por acompañarnos. Feliz tarde, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en la transmisión de la Eucaristía. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias.